Un día, Gurdjieff dijo que a menudo las preguntas que se le hacían se relacionaban con textos o parábolas de los evangelios. De vez en cuando tomaremos ciertos textos de los evangelios como puntos de partida para nuestras conversaciones, y de esta manera ustedes llegarán a leerlos como es debido, y sobre todo a comprender que generalmente faltan los puntos más esenciales en los textos conocidos por nosotros. Tomemos para comenzar el texto bien conocido sobre la semilla que tiene que morir para nacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este texto tiene múltiples significaciones y volveremos a él a menudo, pero ante todo es indispensable reconocer que el principio que contiene se aplica cabalmente al hombre. Hay un libro de aforismos que nunca ha sido publicado y que probablemente jamás lo será. He hablado sobre él cuando nos preguntábamos sobre el sentido del saber, y el aforismo que he citado ha sido extraído de él. Este libro decía: el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir primero debe despertar. En otra parte, este mismo libro dice: cuando el hombre despierta puede morir, cuando muere puede nacer. Y debemos comprender lo que esto significa. Despertar, morir, nacer son 3 etapas sucesivas. Si se estudian los evangelios con atención, verán que se trata a menudo sobre la posibilidad de nacer, pero los textos nos hablan menos de la necesidad de morir y también muy a menudo de la necesidad de despertar. Velad, porque no conocéis ni el día ni la hora. Pero estas 3 posibilidades, despertar o no dormir, morir y nacer, no se ponen en relación una con otra. Sin embargo, toda la cuestión está ahí. Si un hombre muere sin haber despertado, no puede nacer. Si un hombre nace sin haber muerto, puede devenir una cosa inmortal. Así, el hecho de no haber muerto impide que el hombre nazca, y el hecho de no haber despertado le impide morir, y de haber nacido antes de morir, este hecho le impedirá ser. Ya hemos hablado lo suficiente del significado del nacimiento. Nacer no es sino otra palabra para designar el comienzo de un nuevo crecimiento de la esencia, el comienzo de la formación de la individualidad, el comienzo de la aparición de un yo indivisible. Pero para ser capaz de alcanzarlo, o al menos de entrar en este camino, el hombre debe morir. Esto quiere decir que debe liberarse de una multitud de pequeños apegos y de identificaciones que lo mantienen en la situación en que se encuentra actualmente. En su vida tiene apego por todo, está apegado a su imaginación, a su estupidez, aún a sus sufrimientos, y quizás a sus sufrimientos más aún que a cualquier otra cosa. Debe liberarse de este apego. El apego a las cosas, la identificación con las cosas, mantienen vivientes en el hombre un millar de yoes inútiles. Estos yoes deben morir para que el gran yo pueda nacer. Pero, ¿cómo se puede hacerlos morir? No quieren morir. Es aquí donde la posibilidad de despertar viene en nuestra ayuda. Despertar significa darse cuenta de su propia nulidad, es decir, darse cuenta de su propia mecanicidad completa y absoluta y de su propia impotencia, no menos completa ni menos absoluta. Pero no basta comprenderlo filosóficamente con palabras. Hay que comprenderlo con hechos sencillos, claros, concretos, que nos conciernan. Cuando un hombre comienza a conocerse un poco, ve en sí mismo muchas cosas que no pueden dejar de horrorizarlo. En tanto que un hombre no se horrorice, no sabe nada sobre sí mismo. Un hombre ha visto en sí mismo algo que lo horroriza. Decide deshacerse de esto, eliminarlo,
acabar con ello, sin embargo, siente que a pesar de sus esfuerzos no puede hacerlo, que todo permanece como antes. Entonces verá su impotencia, su miseria y su nulidad. O también, cuando comienza a conocerse a sí mismo, un hombre ve que no posee nada. Es decir, que todo lo que él consideraba como suyo, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones, sus hábitos, aun sus defectos y sus vicios, nada de todo esto le pertenece. Todo ha sido tomado de cualquier parte, todo ha sido copiado tal cual es. El hombre que siente esto puede sentir su nulidad. Al sentir su nulidad, no por un segundo ni por un momento, sino constantemente, un hombre se verá tal cual es en realidad y no lo olvidará jamás. Esta conciencia continua de su nulidad y de su miseria, finalmente le dará el valor para morir, es decir, para morir no simplemente en su mente o en teoría, sino morir de hecho y renunciar positivamente y para siempre a todos estos aspectos de sí mismo que no ofrecen ninguna utilidad desde el punto de vista de su crecimiento interior, o que se le oponen. Estos aspectos son ante todo su falso yo, y luego todas sus ideas fantásticas sobre su individualidad, su voluntad, su conciencia, su capacidad de hacer, sus poderes, su iniciativa, sus capacidades de decisión y así sucesivamente. Para llegar un día a ser capaz de ver una cosa todo el tiempo, hay que verla por primera vez, aunque sea por un segundo. Todos los nuevos poderes, todas las capacidades de realización, vienen de una sola y misma manera. Al comienzo se trata solo de raras vislumbres que no duran sino un instante. Luego éstas pueden reproducirse más a menudo y durar cada vez más tiempo, hasta que al fin, después de un larguísimo trabajo, se vuelven permanentes. La misma ley se aplica al despertar. Es imposible despertar completamente de un solo golpe. Hay que comenzar primero por despertar durante breves instantes. Pero hay que morir de golpe y para siempre. Después de haber hecho un cierto esfuerzo, después de haber triunfado sobre un cierto obstáculo, después de haber tomado una cierta decisión de la cual no se puede retroceder. Esto sería difícil y aún imposible si no se hubiera hecho anteriormente un despertar lento y gradual. Pero hay miles de cosas que impiden que el hombre despierte, que lo mantienen en poder de sus sueños. Para actuar conscientemente con la intención de despertar, hay que conocer la naturaleza de las fuerzas que retienen al hombre en el sueño. Ante todo hay que comprender que el sueño en el cual existe el hombre no es un sueño normal, sino hipnótico. El hombre está hipnotizado y este estado hipnótico está mantenido y reforzado continuamente en él. Todo pasa como si hubiera ciertas fuerzas para las cuales sería útil y beneficioso el mantener al hombre en un estado hipnótico, con el fin de impedirle que vea la verdad y que se dé cuenta de su situación. Cierto cuento oriental habla de un mago muy rico que tenía numerosos rebaños de ovejas. Este mago era muy avaro. No quería contratar pastores y no quería cercar los prados donde pasían sus ovejas. Las ovejas se extraviaban en el bosque, se caían de los barrancos, se perdían y sobre todo se fugaban cuando se aproximaba el mago, porque sabían que él quería su carne y su piel, y a las ovejas esto no les agradaba. Por fin el mago encontró el remedio. Hipnotizó a las ovejas y les sugirió, primeramente, que eran inmortales y que no les haría ningún daño el ser despellejadas, que al contrario, este tratamiento era excelente para ellas, y aún agradable. Luego el mago les sugirió que él era un buen pastor que amaba mucho a su rebaño, que estaba dispuesto a hacer toda clase de sacrificios por él, en fin. Les sugirió que si les llegase a suceder la menor cosa, esto no ocurriría en ningún caso ahora, ese mismo día, y que por consiguiente no tenían que preocuparse. Después el mago les metió en la cabeza que de ninguna manera eran ovejas, sugirió a algunas que eran leones, a otras que eran águilas, y a otras que eran hombres o que eran magos.
Hecho esto, sus ovejas no le causaron más molestias ni preocupación. No se escapaban más, esperando por el contrario con serenidad el instante en que el mago les esquilara o las desgollara. Este cuento ilustra perfectamente la situación del hombre. En la literatura llamada oculta ustedes probablemente han encontrado las expresiones Kundalini, el fuego de Kundalini o la serpiente de Kundalini. Estos términos se emplean a menudo para señalar un poder extraño latente en el hombre que puede ser despertado. Pero ninguna de las teorías conocidas da la verdadera explicación de la fuerza de Kundalini. Esta fuerza se atribuye a veces al sexo, a la energía sexual. Es decir, se asocia a la idea de que es posible emplear la energía del sexo para otros fines. Esta última interpretación es completamente errónea, porque Kundalini puede estar en todas las cosas. Y sobre todo Kundalini no es en ningún caso algo deseable o útil para el desarrollo del hombre. Es muy curioso notar cómo los ocultistas se han valido de una palabra cuya significación han alterado completamente, logrando hacer de esta muy peligrosa fuerza un objeto de esperanza y una promesa de bendición. En realidad, Kundalini es el poder de la imaginación, el poder de la fantasía, que usurpa el lugar de una función real. Cuando un hombre sueña en vez de actuar, cuando sus sueños toman el lugar de la realidad, cuando un hombre se toma a sí mismo por un león, un águila o un mago, es la fuerza del Kundalini que actúa en él. Kundalini puede actuar en todos los centros, y con su ayuda todos los centros pueden satisfacerse, ya no en lo real, sino en lo imaginario. Una oveja que se toma a sí misma por un león o por un mago, vive bajo el poder de Kundalini. Kundalini es una fuerza que ha sido introducida en los hombres para mantenerlos en su estado actual. Si los hombres pudieran darse cuenta realmente de su situación, si pudieran darse cuenta de todo el horror de esto, serían incapaces de seguir siendo como son, ni siquiera por un segundo. Comenzarían enseguida a buscar una salida y la encontrarían muy rápidamente porque hay una salida, pero los hombres no la ven, simplemente porque están hipnotizados. Kundalini es la fuerza que los mantiene en un estado de hipnosis. Para el hombre, despertar significa estar deshipnotizado. Ahí está la dificultad principal. Pero es igualmente allí donde encontramos la garantía de la posibilidad del despertar, porque no hay legitimación orgánica para tal sueño. El hombre puede despertar. Teóricamente lo puede hacer, pero prácticamente es casi imposible, porque tan pronto un hombre abre los ojos, despertando por un momento, todas las fuerzas que lo retienen en el sueño ejercitan de nuevo sobre él una fuerza 10 veces más fuerte, e inmediatamente recae en el sueño, muy a menudo soñando que está despierto o que está despertando. En el sueño ordinario, en ciertos casos, un hombre quisiera despertar pero no puede. Se dice que está despierto pero en realidad continúa durmiendo, y esto puede producirse repetidas veces antes de que por fin despierte. En el caso del sueño ordinario, una vez despierto el hombre se encuentra en un estado diferente, pero en el caso del sueño hipnótico es otra cosa. No hay signos objetivos, al menos cuando uno comienza a despertar. El hombre no se puede pellizcar para ver si está dormido. Y si un hombre, que Dios lo guarde, ha oído hablar alguna vez de signos objetivos, Kundalini los transforma inmediatamente en imaginación y en sueños. Por no darse cuenta cabalmente de la dificultad de despertar, es imposible comprender la necesidad de un trabajo largo y duro para despertar. Por lo general, ¿qué es necesario para despertar a un hombre dormido? Se necesita un buen choque. Pero cuando un hombre está profundamente dormido, un solo choque no es suficiente. Se necesita un largo período de choques incesantes. Por lo tanto, tiene que haber alguien para administrar estos choques.
He dicho antes que un hombre deseoso de despertar tiene que contratar a un ayudante que se encargue de sacudirlo durante largo tiempo. Pero, ¿a quién puede contratar si todo el mundo duerme? Contrata a alguien para que lo despierte, pero éste también cae dormido. ¿De qué le sirve? En cuanto a un hombre realmente capaz de mantenerse despierto, es probable que rehusará perder su tiempo despertando a los demás. Puede tener su propio trabajo, mucho más importante para él. Hay también la posibilidad de despertar por medios mecánicos. Se puede usar un reloj despertador, pero por desgracia uno se acostumbra demasiado rápidamente a cualquier despertador. Simplemente deja de oírlo. Se necesitan entonces muchos despertadores con timbres variados. Un hombre debe literalmente rodearse de despertadores que le impidan dormir. Pero aquí nuevamente surgen dificultades. Hay que darles cuerda a los despertadores. Para darles cuerda uno tiene que acordarse de ellos. A fin de acordarse de ellos uno tiene que despertar a menudo. Pero lo que aún es peor, un hombre se acostumbra a todos los despertadores y después de cierto tiempo solo le sirven para dormir mejor. Por consiguiente hay que cambiar los despertadores continuamente y es necesario siempre inventar nuevos. En el curso del tiempo esto puede ayudar al hombre a despertar, pero hay muy poca probabilidad de que un hombre haga todo este trabajo, de dar cuerda, inventar y cambiar despertadores, todo por sí mismo, sin ayuda de afuera. Lo más probable es que habiendo comenzado este trabajo, no tardará en dormirse y dormido soñará que inventa despertadores, que les da cuerda y que los cambia. Y con esto solo dormirá mejor. Por consiguiente, para despertar se necesita toda una combinación de esfuerzos. Es indispensable que haya alguien para despertar al durmiente. Es indispensable que haya alguien para vigilar al que lo despierta. Hay que tener despertadores y también hay que inventar constantemente nuevos despertadores. Pero para llevar a cabo este propósito y obtener resultados, cierto número de personas deben trabajar en conjunto. Antes que nada necesita ayuda, pero un hombre solo no puede contar con ayuda. Aquellos que son capaces de ayudar valorizan su tiempo en un precio muy alto. Naturalmente prefieren ayudar, digamos a 20 o 30 personas que quieren despertar, más bien que a una sola. Un hombre puede engañarse fácilmente sobre su despertar, tomando por despertar lo que es simplemente un nuevo sueño. Si varias personas deciden luchar juntas contra el sueño, se despertarán mutuamente. Sucede muy a menudo que 20 de ellos duermen, pero la 21ª se despertará y despertará a las demás. Lo mismo pasa con los despertadores. Un hombre inventa un despertador, un segundo inventa otro. Después podrán hacer un intercambio. En conjunto puede ser entre sí de gran ayuda. Y sin esta ayuda mutua, nadie podrá lograr nada. Por lo tanto, un hombre que quiere despertar tiene que buscar otras personas que también quieran despertar, a fin de trabajar con ellas. Esto, sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, porque poner en marcha tal trabajo y organizarlo requiere un conocimiento que un hombre ordinario no posee. El trabajo tiene que ser organizado y tiene que tener un jefe. Sin estas dos condiciones, el trabajo no puede producir los resultados esperados y todos los esfuerzos serán vanos. Los hombres pueden torturarse, pero estas torturas no los harán despertar. Parece que algunas personas, para ellas nada es más difícil de comprender. Por sí mismas y por su propia iniciativa, pueden ser capaces de grandes esfuerzos y de grandes sacrificios. Pero como sus primeros esfuerzos y sus primeros sacrificios deben consistir en obedecer a otro, nada en el mundo los inducirá jamás a hacerlo. Y no quieren admitir que todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios no pueden servir de nada. El trabajo tiene que ser organizado y no puede ser organizado sino por un hombre que conoce sus problemas y sus metas, que conoce sus métodos, por un hombre que a su vez ha pasado por un trabajo igualmente organizado.
El trabajo comienza generalmente en un grupo pequeño. Este grupo está conectado con toda una serie de grupos análogos de diferentes niveles, cuyo conjunto constituye lo que se puede llamar una escuela preparatoria. La segunda característica importante del trabajo de grupos es que estos pueden estar conectados con alguna meta, de la cual los que comienzan el trabajo no tienen la menor idea, y que no se les puede explicar hasta que ellos comprendan la esencia y los principios del trabajo, y todas las ideas conectadas con él. Pero esta meta hacia la cual van y a la que sirven sin conocerla, es el principio de equilibrio sin el cual su propio trabajo no podría existir. La primera tarea es comprender esta meta, es decir, la meta del maestro. Cuando han comprendido esta meta, su propio trabajo se torna más consciente y por lo tanto puede dar mejores resultados. Pero a menudo sucede que la meta del maestro no puede ser explicada al comienzo. Por lo tanto, la primera meta de un hombre que comienza el estudio de sí debe ser incorporarse a un grupo. El estudio de sí solo puede realizarse en grupos debidamente organizados. Un hombre solo no puede verse a sí mismo, pero cierto número de personas asociadas a este fin aportarán una mutua ayuda, aún sin quererlo. Una característica típica de la naturaleza humana es que un hombre siempre ve los defectos de los otros más fácilmente que los suyos. Al mismo tiempo, en la senda del estudio de sí, un hombre aprende que él mismo posee todos los defectos que encuentran los demás. Pero hay muchas cosas que no ve en sí mismo, mientras que en otros las comienza a ver. Sin embargo, como acabo de decir ahora, sabe que estas características son también suyas. Por lo tanto, los otros miembros del grupo le sirven de espejos en los cuales se ve a sí mismo. Pero por supuesto, a fin de verse a sí mismo en los defectos de sus compañeros, y no meramente verles sus faltas, un hombre debe estar en guardia sin tregua y ser muy sincero consigo mismo. Debe recordar que no es uno, que una parte de sí mismo es el hombre que quiere despertar y que la otra parte, Ivanov, Petrov o Sakharov, no tiene deseo alguno de despertar y que tiene que ser despertada a la fuerza. Usualmente un grupo es un pacto concertado entre los yoes de un cierto número de personas para emprender juntos la lucha contra todos los Ivanov, Petrov y Sakharov, es decir, contra sus falsas personalidades. Tomemos a Petrov. Petrov consiste en dos partes, yo y Petrov, pero yo carece de fuerza frente a Petrov. Petrov es el amo. Supongamos que hay 20 personas. 20 yoes comienzan entonces a luchar contra un solo Petrov. Ahora ellos se pueden mostrar más fuertes que él. En todo caso pueden malograrle su sueño, impedirle dormir tan tranquilamente como antes, y así la meta se alcanza. Además, el trabajo del estudio de sí, cada uno comienza a acumular todo un material que resulta de las observaciones de sí mismo. 20 personas tendrán 20 veces más material, y cada una de ellas podrá usar la totalidad de este material porque el intercambio de las observaciones es uno de los propósitos de la existencia de los grupos. Cuando se está organizando un grupo, se les imponen ciertas condiciones a todos sus miembros. Además, se prevén condiciones especiales para cada uno. Las condiciones generales impuestas al comienzo del trabajo son habitualmente de este tipo. Primero se les explica a todos los miembros del grupo que tienen que mantener secreto todo cuanto oyen y aprenden en el grupo, y no solamente mientras sean miembros, sino de una vez por todas y para siempre. Esta es una condición indispensable cuyo principio debe ser asimilado desde el comienzo mismo. En otras palabras, deben comprender que en esto no hay la menor tentativa de hacer un secreto de lo que no es esencialmente un secreto, ni hay la intención deliberada de privarlos del derecho de intercambiar ideas con sus allegados o con sus amigos. La simple razón de esta condición es el hecho de que son incapaces de transmitir correctamente lo que oyen en los grupos. Pero muy pronto, a través de su propia experiencia personal,
comienzan a apreciar cuántos esfuerzos, cuánto tiempo y cuántas explicaciones se necesitan para llegar a comprender lo que se dice en los grupos. Se vuelve claro para ellos entonces que son incapaces de dar a sus amigos una idea justa de lo que ellos mismos han aprendido. Al mismo tiempo comienzan a comprender que al dar a sus amigos ideas equivocadas, les cortan para siempre toda posibilidad de acercamiento al trabajo o de poder comprender algo, sin considerar el hecho de que de este modo van creando para ellos mismos toda clase de dificultades y de sinsabores para el futuro. Si a pesar de esta advertencia un hombre trata de transmitir a sus amigos lo que se ha hablado en los grupos, muy pronto se convencerá de que las tentativas en esta dirección dan resultados enteramente inesperados e indeseables. O bien las personas comienzan a discutir con él, y sin querer escucharle tratan de imponerle sus propias teorías, o bien interpretan mal todo cuanto él les dice, atribuyendo un sentido completamente diferente a todo lo que le oyen decir. Viendo esto y comprendiendo la inutilidad de tales tentativas, un hombre comienza a ver la legitimidad de esta condición. Además, hay otra razón no menos importante. Es muy difícil para un hombre guardar silencio acerca de las cosas que le interesan. Le gustaría hablar de ellas a todos aquellos con quienes suele compartir sus pensamientos, como él dice. Este es el más mecánico de todos los deseos, y en este caso el silencio es la forma de abstinencia más difícil. Por el contrario, si un hombre comprende esta regla, o al menos la sigue, constituirá para él el mejor de los ejercicios para el recuerdo de sí y para el desarrollo de la voluntad. Solo un hombre capaz de guardar silencio cuando es necesario puede ser su propio amo. Para muchas personas, especialmente para aquellas que acostumbran a considerarse como serias y sensatas o como reservadas, amantes sobre todo de la soledad y de la reflexión, les es muy difícil reconocer que una de sus características principales es el parloteo. Por esa razón, esta exigencia es especialmente importante. Si un hombre se acuerda de esto y se compromete a conformarse a ello, descubrirá numerosos aspectos de sí mismo que nunca había notado antes. Además, se les exige a los miembros de cada grupo decir a su maestro toda la verdad. Esto también debe ser comprendido claramente. La gente no se da cuenta del lugar inmenso que ocupa la mentira en su vida, al menos la supresión de la verdad. Todos son incapaces de ser sinceros tanto consigo mismo como con los demás. Ni siquiera comprenden que aprender a ser sinceros cuando esto es necesario es una de las cosas más difíciles del mundo. Imaginan que decir o no decir la verdad, ser o no sinceros, depende de ellos. Por consiguiente, deben aprender a ser sinceros y aprenderlo ante todo en relación con el maestro de su trabajo. Mentir deliberadamente al maestro o ser insincero con él, o simplemente ocultarle algo, hace la presencia de estos en el grupo completamente inútil, y es aún peor que ser groseros o descorteses con él o en su presencia. Lo que se exige luego de los miembros de un grupo es el recordar la razón por la cual han venido al grupo. Han venido para aprender y para trabajar sobre ellos mismos, y para aprender y trabajar no de acuerdo a sus propias ideas, sino como se les dice que lo hagan. Por lo tanto, si una vez en el grupo comienzan por sentir desconfianza hacia el maestro y a expresarla, a criticar sus acciones, a demostrar que ellos entienden mejor que él cómo debería ser conducido el grupo, y sobre todo si muestran una falta de respeto, aspereza, impaciencia, tendencia a discutir. Todo esto pone fin de inmediato a toda posibilidad de trabajo, porque el trabajo no es posible sino en la medida en que la gente recuerde que ha venido para aprender y no para enseñar. Cuando un hombre comienza a desconfiar de su maestro, el maestro pierde toda utilidad para él, y él mismo se vuelve inútil para el maestro, y en este caso es preferible para él que se marche
y busque otro maestro o trate de trabajar solo. Esto no le hará ningún bien, pero en todo caso le hará menos daño que mentir o suprimir la verdad o resistir y desconfiar del maestro. Además de estas exigencias fundamentales, se presume, por supuesto, que los miembros de cada grupo deben trabajar. Si se contentan con frecuentar el grupo, no trabajan, sino que solo imaginan que están trabajando, o si consideran su mera presencia en el grupo como trabajo, o también, como sucede a menudo, asisten a las reuniones como pasatiempo, considerando al grupo como un lugar para encuentros agradables, entonces su presencia en el grupo se vuelve completamente inútil, y cuanto antes sean despedidos o salgan por su propia decisión, tanto mejor será para ellos y para los otros. Las exigencias fundamentales que han sido enumeradas determinan las reglas obligatorias para todos los miembros de un grupo. En primer lugar, estas reglas ayudan a todo aquel que quiere realmente trabajar en sustraerse de miles de cosas que pueden detenerlo o dañar su trabajo, y en segundo lugar, le ayudan a recordarse a sí mismo. Sucede muy a menudo al comienzo del trabajo que una u otra regla disgusta a los miembros de un grupo, y hasta llegan a preguntar: ¿no podemos trabajar sin reglas? Las reglas les parecen como un constreñimiento inútil impuesto a su libertad, o como una formalidad fastidiosa, y el hacerles recordar sin cesar estas reglas lo toman como una muestra de animosidad o descontento de parte del maestro. En realidad, las reglas constituyen la primera y principal ayuda que reciben del trabajo. Es evidente que las reglas no tienen por objeto el entretenerlos, darles satisfacciones, ni hacerles las cosas más fáciles. Las reglas persiguen un objetivo definido, el hacerlos comportarse como se comportarían si fuesen, es decir, si se recordasen a sí mismos y comprendiesen cómo deberían conducirse con la gente fuera del trabajo, con la gente en el trabajo y con el maestro. Si pudiesen recordarse a sí mismos y comprenderlo, ninguna regla sería ya necesaria. El carácter de todo hombre presenta un cierto rasgo que le es central, comparable a un eje alrededor del cual gira toda su falsa personalidad. El trabajo personal de todo hombre tiene que consistir esencialmente en una lucha contra este defecto principal. Esto explica el por qué no puede haber reglas generales de trabajo y por qué todos los sistemas que intentan establecer tales reglas o no conducen a nada o causan daño. ¿Cómo podría haber reglas generales? Lo que es necesario para uno es dañino para el otro. Un hombre habla demasiado, debe aprender a callar. Otro hombre se queda callado cuando debe hablar y debe aprender a hablar. Y así es siempre y en todo. Las reglas generales del trabajo de los grupos se refieren a todo el mundo. Los indicadores personales no conciernen a nadie sino a quienes están destinados. Nadie puede descubrir por sí solo su rasgo, su defecto más característico. Esto es prácticamente una ley. El maestro tiene que enseñarle al alumno su defecto principal y mostrarle cómo combatirlo. Solo el maestro lo puede hacer. El estudio del defecto principal y la lucha contra este defecto constituyen el sendero individual de cada hombre, pero la meta debe ser la misma para todos. Esta meta es el darse cuenta de su propia nulidad. Un hombre debe ante todo convencerse verdaderamente y con toda sinceridad de su propia impotencia, de su propia nulidad, y es sólo cuando llegue a sentirla constantemente que estará preparado para las próximas y mucho más difíciles etapas del trabajo.